Y vamos a seguir con el orden del día. La mayoría de los asistentes conocen a nuestro siguiente conferencista por ser también su profesor. Es el doctor Juan Carlos Montilla, médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, ginecobstetra de la Universidad de Caldas, magíster en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona. El doctor nos va a hablar sobre una de las enfermedades modernas más importantes y subdiagnosticadas, según mi criterio, que es la enfermedad tiroidea y el embarazo. Bueno, ahí vamos a tocar el tema hoy de enfermedades tiroideas en el embarazo. La definición pues se refiere a cualquier alteración en el eje hipotálamo-hipófisis que puede alterar el embarazo y puede ser dada o por una alteración de la tiroides primaria o alteración del eje, y vamos a cubrir el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y las enfermedades autoinmunes de la tiroides. ¿Por qué es tan importante evaluar este contexto? Porque es crucial para resultados óptimos en el embarazo y crucial sobre todo para el neurodesarrollo del feto. Es una enfermedad que es común en vida fértil, en mujeres jóvenes, y la comprensión de los cambios fisiológicos en el embarazo nos puede afectar la función tiroidea, y por eso tenemos que tener claro esto. Hay controversias y vamos a tocarlos. Primero, si la TSH en las mujeres con su fertilidad, si las tratamos o no. La hipotiroidismo leve o subclínico. La apariencia de anticuerpos antitiroideos, si hay que tratarlos o no, y la elección óptima del tratamiento en hipertiroidosis. Cuando hablamos de cambios fisiológicos en el embarazo, tenemos que tener claro que hay un aumento de la globulina transportadora de tiroxina, y esto nos traduce que se aumenta, se depura la hormona, y hay aumento de las concentraciones de T4 y T3 que pueden confundirnos y que nos pueden hacer un diagnóstico de hipertiroidosis en el embarazo. La gonadotropina tiene una similitud molecular y hace que se estimule la TSH en el embarazo, y por eso es tan importante la medición de la TSH. El doctor Serna nos habló de los paraclínicos que son importantes en el control prenatal. Desafortunadamente la TSH no está en la guía, pero vamos a ver cómo lo podemos justificar para que todas lo estemos pidiendo. Hay un aumento de los requerimientos de yodo en el embarazo, y los requerimientos de yodo, que hay alimentos que tienen yodo, y vamos a hablar más adelante sobre alimentación, pero también hay alimentos que son fortificados por ley y que nos ayudan pues a esta suplencia, pero hay poblaciones que no completan la dosis de yodo habitual. Hay una dependencia de yodo del feto las primeras 20 semanas, por eso es tan importante que la gestante sea autotiroidea, porque el neurodesarrollo del feto depende de estos niveles de yodo y de TSH. Cuando hablamos de epidemiología, es muy prevalente en la población joven. El hipotiroidismo en las embarazadas es del 0.2 al 0.6%. El subclínico depende del rango que se utilice, pero se estima pues que alrededor de 3.5 las embarazadas, pero puede subir hasta 15% si se baja el nivel de la TSH. Las enfermedades que tienen que ver con anticuerpos se encuentran entre el 5 y el 15%, y es la causa más común de hipotiroidismo. O sea, primero hace anticuerpos que afectan la tiroides, al final va a necesitar una suplencia de levotiroxina. Y el hipertiroidismo manifiesto alrededor de 0.2 a 1.4%. Y la enfermedad más común, enfermedad de hipertiroidismo, es la enfermedad de Graves, que es el 2% de las mujeres en general, 0.4% en las mujeres que están buscando la concepción, y en el embarazo 0.2%. Y cuando vemos la sintomatología del hipotiroidismo, nos damos cuenta que muchos de los síntomas las embarazadas eutiroideas también lo pueden tener: fatiga, intolerancia al frío, piel seca, estreñimiento. Recuerda que la progesterona enlentece
la motilidad del intestino y son muy comunes en estreñimiento, sumado que tienen calcio, hierro, ácido fólico, que también les da alguno de estos síntomas. El consenso colombiano, que es muy importante que ustedes lo lean, también nos pone una tabla donde nos dice cuáles son los síntomas pues, del hipotiroidismo. Nos damos cuenta que son muy vagos, muy difíciles, pero que necesitamos tenerlos claros si queremos tener una sospecha. Y cuando vemos las recomendaciones para el tamizaje, entonces nos dijo el doctor Serna que no se le niega nada el cuadro hemático y la glicemia, que hay tres los infecciosos, pero el doctor se basó en la guía de práctica clínica, pero en la guía de práctica clínica no nos pusieron la medición de TSH, pero nosotros tenemos que justificarla en el control prenatal. Primero, porque las pacientes que tienen deseo de embarazo deben tener su TSH. Segundo, porque si tienen problemas de infertilidad, pues también le tenemos que pedir la TSH. Y pues mujeres que entran en sobrepeso y obesidad y estreñimiento son la mayoría, entonces podemos justificarla en la historia clínica para poder justificar el paraclínico. Haciendo colación del doctor Byron, pues los medicamentos que tienen alguna alteración en la función tiroidea, y encontramos talidomida, que ya no eso es más que todo histórico porque ya ni se consigue, pero medicamentos que son comunes, por ejemplo la biotina la utilizan las mujeres para el cabello, entonces lo pueden estar tomándolo y puede tener una alteración en la función tiroidea. Pero acá están, mire, todos los medicamentos que podemos dar, todos los medicamentos psiquiátricos pueden tener una afectación de la función tiroidea. Y acá nos dice el diagnóstico diferencial con el hipotiroidismo. Entonces vemos que el síndrome nefrótico, amiloidosis, pues todas estas enfermedades nos puede estar simulando una alteración de hipotiroidismo. Cuando vemos en los estudios generales sobre qué es lo normal de los valores de TSH, nos encontramos que de 0.4 la TSH, la T4 libre entre 0.9 y 1.7 y la T3 entre 80 y 200, y T3 libre, que es la que más se mide. Generalmente el panel sería TSH, T3 y T4, pero al menos T4. Y cuando en los estudios colombianos en población de Medellín, ellos han encontrado que la TSH entre 0.4 y 5, y la T4 libre, que es la que más utilizamos, entre 0.6 y 1. Pues cada población debería tener sus propios estudios, pero nosotros trabajamos pues, obviamente con la población general, y el consenso colombiano nos ayudó pues, a afianzar qué vamos a hacer en Colombia. Entonces, no sé qué pasó acá. Los valores de TSH para el diagnóstico de hipotiroidismo deben ser, nos dice el consenso colombiano, que deben ser mayor a 4 miliunidades. Y eso lo tenemos que tener muy claro y va a ser una de las conclusiones de la charla. Entonces, en el hipotiroidismo se recomienda la medición a todas las gestantes, ¿sí? Entonces, metámoslo en el cuadro que nos dio el doctor Serna, para todas las gestantes y en la pregestacional, dado que es muy importante en el neurodesarrollo del feto. La idea es que durante la fase preconcepcional al menos tengan 0.5 a 2.5, ¿sí? En las pacientes que vayan haciendo, y se deben tratar las que estén por encima de 4.2. Y la clasificación del hipotiroidismo está el hipotiroidismo manifiesto, que es una TSH elevada con niveles bajos de T4 libre. El hipotiroidismo subclínico es la TSH elevada, pero con niveles normales de T4. Y la hipotiroidexemia aislada son los niveles de T4 bajos, que con TSH se mantienen dentro del rango normal. Entonces, el manifiesto, TSH elevada con T4 baja. El subclínico, la TSH elevada con T4 normal. Y solamente la otra elevada. ¿Y por qué es tan importante identificar el hipotiroidismo durante la gestación? Porque el manifiesto se relaciona con preeclampsia, desprendimiento de placenta, parto prematuro, pérdida fetal, déficit neurológico en los niños. El subclínico se ha habido un aumento del riesgo en pérdida del embarazo, desprendimiento de placenta, ruptura de membranas y muerte neonatal. Y la hipotiroxemia aislada en parto prematuro,
alteraciones del neurodesarrollo infantil. Entonces es importante hacer el tamizaje en las mujeres que desean su embarazo y en las mujeres que entran al embarazo como parte del control. Los objetivos del tratamiento de la paciente que ya diagnosticamos y que empezamos a dar la levotiroxina es mantener los niveles de TSH alrededor de 2.5. Hay tablas donde nos dice por trimestre, lo voy a ver más adelante, pero en general la idea es que esa paciente mantenga en 2.5. Se recomienda que ese seguimiento mientras empieza a depurar la hormona sea alrededor de 4 semanas. Y después de que ya lo controlamos y logramos que la paciente esté alrededor de 2.5, pues lo hacemos ya trimestral. El hipotiroidismo manifiesto debe tratarse rápidamente con levotiroxina. Si la paciente ya era hipotiroidea y ya tenía el diagnóstico y entra al embarazo, entonces la idea es subir al menos 25 a 30% de su dosis habitual. O sea, digamos, si tomaba 75 microgramos, entonces súbale a 100. Si tomaba 50, súbale a 75. Sabemos que las formulaciones que hay actuales, hay intermedias y nos puede ayudar para eso, y todas las cubre el POS. Pero si la paciente le encontramos el hipotiroidismo durante el embarazo en nuestro control prenatal, entonces las dosis que tenemos que iniciarle están alrededor de 1.3 a 1.8 microgramos. Esto nos daría de manera empírica alrededor de 100 a 150 microgramos. Entonces nosotros encontramos en el control prenatal que los médicos generales están diagnosticando porque la han pedido, pero le dan 25 microgramos. 25 microgramos para una dosis que es la mínima de 1.3. ¿Sí? Con una embarazada que generalmente pesa más de 50 kilos, pues no le va a alcanzar. Entonces, si ustedes la van a remitir porque tiene un alto riesgo obstétrico, al menos dele 100 microgramos. ¿Sí? Y pídale la TSH de control, que mientras llega donde el ginecólogo, pues ya han pasado 4 o 5 semanas y nosotros ya titulamos el medicamento. El objetivo terapéutico es alcanzar y mantener los niveles de TSH dentro de rangos normales para cada trimestre. Entonces, la información nos dice que por trimestre alrededor los rangos serían entre 0.2 a 2.5, en segundo trimestre entre 0.2 a 3 y tercer trimestre entre 0.3 y 3. Para que ustedes se acuerden, 2.5 es la meta pues, para las embarazadas. Y la Sociedad de Medicina Reproductiva nos dice que en esas pacientes que están buscando el embarazo, lo mínimo es 4.1. Entonces sabemos que el hipotiroidismo subclínico pueden ser valores que están por encima del 4.2 con T4 normal. Estas pacientes que están buscando el embarazo es mejor darle tratamiento para que sus niveles sean menores a 4.1. Y el manejo del hipotiroidismo subclínico pues siempre es controversial, pero si la paciente tiene anticuerpos positivos debería darse tratamiento y deberían tener los niveles por debajo de 4.1. El hipotiroidismo y con anticuerpos positivos tienen el mismo riesgo que los que no tengan anticuerpos positivos, pero es una paciente que muy seguramente va a ser un hipotiroidismo con el tiempo y va a tener los mismos riesgos que la paciente, pero es por el medicamento. O sea, la levotiroxina pues tiene los riesgos de sobretratamiento, de pérdida de masa ósea, de exacerbación de comorbilidades, pero pues es el mismo de tener o no los anticuerpos positivos. No existen riesgos adicionales pues, por tener los anticuerpos positivos y se debe modificar el perfil de seguridad y cuadrar la dosis del medicamento. Se recomienda la suspensión en la paciente con puerperio, se recomienda la suspensión del tratamiento tras el nacimiento, pero se le debe hacer mediciones de TSH y T4 libre al menos 3 a 6 semanas, y también la medición de anticuerpos porque puede hacer después un hipotiroidismo de la no embarazada. Bueno, vamos a hablar de hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo en el embarazo se define como la condición donde hay una supresión inapropiada de la TSH con T4 y T3 libre elevadas. El diagnóstico se hace con una TSH inferior a 0.1 y siempre se debe medir pues, la T4 y la T3 que generalmente pues, pueden estar elevadas. Y su clasificación
nos habla del hipertiroidismo manifiesto, que es una TSH suprimida menor a 0.1, uno se encuentra en los exámenes 0.0001, depende de los niveles de T4, y el hipertiroidismo subclínico, una TSH baja con niveles de hormona tiroidea periférica, no, perdón, TSH está suprimida y las T4 normales. Cuando hablamos de epidemiología, pues las mujeres con alteración tiroidea con anticuerpos, alrededor de 5 a 15%, y que es una causa muy frecuente en las poblaciones donde hay suplencia baja de yodo. El hipertiroidismo manifiesto afecta 0.2 a 1.4 de la población mundial, y la enfermedad de Graves, que es la más frecuente, afecta 2% de las mujeres en general, 0.4 antes de la concepción y 0.2 en el embarazo. Entonces, la idea de la hiperfunción de la glándula tiroides tiene que ver también con al encontrar elevadas concentraciones de hormona del embarazo, puede haber estimulación de la TSH, entonces existe la hipertiroidosis del embarazo, que generalmente es autolimitada, dura hasta las 16 semanas, nos puede suprimir la TSH, por eso hay controversia si pedir en el primer trimestre, sabiendo que la TSH puede estar suprimido, y se relaciona con hiperemesis gravídica. Entonces, las pacientes que están con aumento del vómito, que son hospitalizadas por deshidratación, las pacientes deberíamos pensar en una hipertiroidismo gestacional. Generalmente solamente es autolimitada y solamente es manejo sintomático. El hipertiroidismo patológico, que ya es distinto, que ya es patológico, que tiene relación con enfermedades en el embarazo, es la enfermedad de Graves, y se caracteriza por una TSH suprimida con elevación de T4 libre y la alteración de los anticuerpos. Y los síntomas, pues, del hipertiroidismo, pues los que encontramos acá, muchos se pueden encontrar normales en el embarazo, pero hay que tenerlos en cuenta. Pérdida de peso, generalmente en el primer trimestre las mujeres pueden haber una pérdida de peso normal por el aumento de los síntomas del embarazo. Las palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, temblor de las manos, sudoración, intolerancia, fatiga, aumento del apetito, problemas del sueño, pues muchos los podemos encontrar en las pacientes gestantes euteroideas. La enfermedad de Graves resulta, pues, en una alteración por autoinmunidad. Generalmente esas mujeres que tienen enfermedad de Graves van a terminar con hipotiroidismo después del embarazo. ¿Y por qué es importante identificar la enfermedad de Graves? Porque se relaciona con preeclampsia, con insuficiencia cardíaca en el embarazo, con parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte fetal y tormenta tiroidea, que pues es una urgencia en medicina interna. El manejo se basa en un medicamento en el primer trimestre, el propiltouracilo, que es de elección, dado que existe algún efecto teratogénico del metimazol, que ha sido el que siempre se utiliza en la población general. Y porque este medicamento se puede relacionar, pues, con aplasia cutis, atresia esofágica y onfalocele, entonces el metimazol no se debería utilizar en el primer trimestre, pero el medicamento lo utilizamos cuando es un hipertiroidismo leve, alrededor de 50 miligramos 3 veces al día. Normalmente el medicamento viene entre 50 y las tabletas de 50 y 100 miligramos. En la dosis habitual es entre 100 y 300 miligramos 2 a 3 veces al día, ¿sí? Y cuando ya pasa el segundo trimestre, entonces podríamos cambiarle al metimazol, que pues tiene mejor respuesta, pero pero se puede continuar el propiltouracilo. Depende de la respuesta y los síntomas de la paciente. La dosis del metimazol, 5 a 15 miligramos al día, dos dosis. Y el objetivo terapéutico es mantener la T4 materna en límite superior del rango de normalidad. Entonces la idea es es evitarlas en el hipertiroidismo en la mujer, en la población general. Normalmente utilizan dosis altas que deben evitarse, y a veces nos toca utilizar medicamentos sintomáticos como el propanolol, que nos ayuda con la taquicardia materna, que debe utilizarse ojalá que no superior a las 20 semanas, porque se puede relacionar con alteración en el crecimiento fetal, bradicardia e hipoglicemia neonatal.
La vigilancia también debe ser haciendo anticuerpos antitiroideos, los TRAP, y porque estos anticuerpos pueden llegar a afectar el feto porque pueden atravesar la placenta y causar hipertiroidismo fetal o neonatal. Está contraindicado el yodo radioactivo, que lo utilizan mucho en la población no gestante, y por los efectos que nos dijo el doctor Byron, y la tiroidectomía se puede utilizar cuando el manejo médico no logró los objetivos y generalmente es después del segundo trimestre. La vigilancia se hace pues en función de... Entonces, la enfermedad de Graves, que puede recaer, entonces durante la lactancia se debe continuar el propiltiuracilo hasta 250 miligramos día y el metimazol hasta 20 miligramos si pues, se consideran seguros en la lactancia. Entonces, para llevar a la casa, ¿qué vamos a hacer? Que a todas las pacientes se les debe hacer tamizaje para TSH y T4 libre. Que el diagnóstico para hipotiroidismo debe ser con TSH superior a 4 miliunidades. Que a las pacientes con hipotiroidismo subclínico y sobre todo si tienen deseo de embarazo se deben tratar. Las metas de TSH 2.5 por trimestre, pero ustedes van a aprender 2.5. Y el tratamiento empírico con levotiroxina, que debe ser en la paciente que ya venía tomando tratamiento, le subes un 25%, en la paciente que le hizo el diagnóstico de nuevo, el alrededor de entre 100 miligramos, 100 microgramos podría ser. La sospecha para llevar a casa respecto a hipertiroidismo, la sospecha y el diagnóstico menor con una TSH suprimida menor a 0.1, la solicitud de anticuerpos antitiroideos porque pueden afectar el feto, el tratamiento desde el primer trimestre con el propiltiuracilo y del segundo trimestre cambiar a metimazol y hacer seguimiento posparto porque esas pacientes pueden terminar a hacer tormentas tiroideas en el posparto. Y la cuña nutricional, como siempre, entonces algunos alimentos ricos en yodo, los pescados blancos, los pescados azules como el atún y los mariscos como gambas y almejas tienen altos componentes de yodo. Y las algas, los que les gusta el sushi, ahí tienen las algas. Algunos alimentos ricos también en yodo, el huevo, las frutas, entonces comamos bien. Los lácteos también tienen algo, el yogur, pero recuerda que los lácteos tienen alto componente de lactosa, entonces tampoco es tan bueno tomarlo. Muchísimas gracias.